La comunidad internacional mira con preocupación lo que ha sido un hecho adicional a los que se acumula para los expedientes de violación de libertades civiles que se ejecutan en Cuba. El arresto de uno de los dirigentes políticos activistas de la organización UNPACU en estos momentos mantiene en vilo a la sociedad civil. José Daniel Ferrer se encuentra en estos momentos tras las rejas. Su familia reclama su liberación. Diversas organizaciones a favor de las libertades civiles hacen lo propio. Nos conectamos con un expreso político de La Habana, Jorge Luis García Pérez Antúnez. También, además de defensor de derechos humanos, su hermano es actual preso político, Lorenzo Hernández García. A ver, para hablar un poco sobre lo que involucra como preocupación contra José Daniel Ferrer, lo que sucede y por qué arremete de esta manera contra el líder de UNPACU. Ante todo, mi saludo y agradecimiento por esta oportunidad. Mira, yo no, a veces no entiendo cómo la comunidad internacional puede alarmarse ante una situación como esta. Yo creo que lo raro, lo novedoso, hubiese sido lo contrario. Raro hubiera sido que la dictadura castrista hubiese permitido a los opositores, en este caso José Daniel Ferrer y Félix Navarro, continuar haciendo oposición, porque eso sería entonces una negación a lo que estamos diciendo. Es decir, el régimen castrista, esta situación con José Daniel Ferrer y con Félix Navarro, y que pronto ocurrirá con Donaida Pérez Paceiro, seguro, y otros que no están permitidos que les compren el silencio, no es otra cosa que la consecuencia lógica a una política, a un actuar de la propia dictadura. La dictadura castrista, siempre lo he dicho, tiene algo y que es fiel a su vocación antidemocrática y dictatorial. La dictadura no puede permitir o no se atreve a permitirle, aunque esté en las calles, a personas como José Daniel Ferrer García, como el propio Félix Navarro, como Donaida Pérez Paceiro y como tantos otros que no claudican, que no ceden, que no aceptan las humillantes condiciones que la dictadura les impone. Pero en el caso de José Daniel Ferrer García, ocurre un detalle muy importante. José Daniel Ferrer García no solo se suscribe al activismo político. José Daniel Ferrer García es el hombre que lo mismo encabeza una marcha, que lo mismo encabeza una protesta, que realiza una huelga de hambre, que también realiza labor social en las calles. Y yo sé que a la dictadura esto le molesta, porque cuando yo estaba en Cuba, que repartíamos alimentos, no en esa medida, medicamentos, alimentos, cualquiera de estas cosas, eso a la dictadura le preocupa. A la dictadura le preocupa porque la dictadura carece de voluntad para abastecer, para suministrarle al pueblo las necesidades elementales. Yo creo que el regreso a la cárcel de José Daniel Ferrer García es una metedura de pata también por parte de la dictadura. Porque con esta están haciendo que se redoblen los esfuerzos, están haciendo que continuemos movilizándonos y que continuamos convirtiendo a José Daniel Ferrer García en eso que indudablemente es un símbolo, un ícono, un líder que lo está sacrificando todo y sobre todas las cosas. Hay una situación con José Daniel Ferrer García, con Félix Navarro y con Donaida Pérez Paceiro, que son personas que, a pesar del peligro, a pesar del acoso, a pesar de todo lo que pueden sufrir, han decidido permanecer allí dentro de Cuba, y eso no lo puede tolerar la dictadura. La dictadura le presenta al opositor, a la persona que discrepe, que se oponga, que cuestiona la dictadura, esas tres variantes: la cárcel, el destierro o el ostracismo. Y José Daniel Ferrer García, como Félix Navarro, se han negado a aceptar el destierro. Lo demostraron cuando la dictadura, en una espuria negociación
con la Iglesia Católica y el gobierno español se prestaron a aquella supuesta liberación que consistía en liberar a cambio de salir a España. Ellos permanecieron ahí en Cuba. Yo creo que el precio que están pagando es un precio altísimo, pero son un monumento a la dignidad, son un monumento a los principios y son un orgullo para Cuba. Creo que estos son momentos cubanos de tomar las calles, y no estoy hablando de la gente en Cuba, porque soy muy respetuoso en cuanto de eso. Es muy fácil desde acá decirle al pueblo de Cuba que se lance a las calles. Pero sí, nosotros que estamos acá en el exilio, movilizarnos públicamente para llamar la atención sobre este particular. Porque llamando la atención sobre la situación de José Daniel Ferrer García, estamos llamando la atención del presidio político cubano. Y creo, y es lamentable decirlo, yo se lo comentaba en una entrevista a otro medio hace un rato, que les decía que el arresto, el regreso a la cárcel de José Daniel Ferrer García y de nuestro hermano y también de nuestro otro hermano Félix Navarro, aunque duele, como dolió la muerte de Orlando Zapata Tamayo, y son cosas diferentes, la muerte a un encarcelamiento, pero van a contribuir, y lástima que sea ese costo humano, poderosamente a voltear los ojos del mundo y los oídos en la realidad cubana. Porque ya clamando por la libertad de José Daniel Ferrer García, estamos clamando por la libertad de todos y cada uno de los prisioneros políticos cubanos, entre ellos mi hermano materno Loreto Hernández García, quien gravemente enfermo está pagando un altísimo costo humano. El costo humano por ser opositor, claro, por ser negro y por ser religioso. Gravemente enfermo, su esposa, una de las recién excarceladas, ya envió una declaración de apoyo a José Daniel Ferrer García y a Félix Navarro y está presta a regresar a la cárcel si es necesario también. Antunes, para entender también la importancia de la comunidad internacional, desde Estados Unidos pareciera que siempre la presión es necesaria, va y viene determinando también quién ocupa la Casa Blanca. En esta oportunidad hay una pieza importante en el Departamento de Estado. ¿Puede representar algo distinto para la libertad de Cuba en esta oportunidad la presidencia de Donald J. Trump? Mira, yo te digo con toda responsabilidad que la culpa de la prisión de José Daniel Ferrer García, además de la dictadura, la tiene parte importante de la comunidad internacional, parte importante de la diplomacia, que son cómplices de esa dictadura. Cuando hablan de Stalin, cuando hablan de Hitler, cuando hablan de Mao, de Pol Pot, el mundo entero se volca. Cuando hablaron de la Sudáfrica racista, del apartheid, el mundo entero se prestó justamente, obviamente, para hacerle un boicot. Y sin embargo, hoy las circunstancias en Cuba no son muy tan diferentes a las que sucedió en Sudáfrica y sin embargo hay complicidad. Afortunadamente, el gobierno de Donald Trump ha sido el gobierno que más lejos ha llegado en cuanto a solidaridad, al menos en la parte moral. Pero como soy cubano, como yo quiero siempre, cuando le hablo a la prensa, quiero siempre establecer una línea. Y es que no vengo aquí, no estoy hablando como el emigrado, no estoy hablando con la persona que se fue de Cuba buscando mejoras o la persona que salió acá a Estados Unidos a americanizarse. El José Luis García Pérez Antunes, que habla ante los medios, es el exiliado, es la persona, este humilde cubano que concibe el exilio y la salida de Cuba como algo transitorio y temporal. Y como es el tema de Cuba, lo que más me preocupa, como es la libertad y mi regreso a la patria amada, lo que más me preocupa, creo que todavía esperamos que Donald Trump continúe arreciando esa política anticomunista, que eso redunda en solidaridad. Y decirle además que una de las formas que pueda aprovechar el presidente Donald Trump para solidarizarse con la causa de nuestro pueblo es también rompiendo cualquier vínculo, cualquier tipo de acercamiento con esos ciertos regímenes o imperios que como el chino y el ruso se prestan a sufragar la represión en Cuba. Hoy José Daniel Ferrer García y Félix Navarro están en prisión, como Loreto Hernández García,
como Miguel Díaz Bauza, gracias a el financiamiento de la Unión Europea, gracias a ese imperio ruso, a ese Vladimir Putin, que con ese petróleo, con ese dinero y con ese apoyo moral, político y estratégico, contribuyen poderosamente al afianzamiento y a la existencia de esa tiranía. Yo agradezco profundamente, además, ya que estamos hablando del tema del Trump, creo que esta política de confrontación directa a ciertos represores que han sido incluso hasta desterrados, deportados, devueltos a Cuba, creo que es algo justo. Pero podemos llegar más lejos. Podemos llegar más lejos. Y yo creo, y lo digo con toda responsabilidad, soy de los que me alegro y me alegraré de que Donald Trump haya sido el presidente. Si mañana o pasado o el año que viene hay una nueva elección, votaría nuevamente por Trump. Claro, no soy ciudadano, pero creo que la principal medida que debe presentar el presidente Donald Trump como respaldo a la causa de Cuba es el rompimiento de relaciones diplomáticas. Porque si concebimos que la dictadura castrista es la que financia, la que entrena, la que encabeza, es el eje del mal de lo que sucede en Venezuela, en Nicaragua y en la propia Cuba, si vemos que es una amenaza para la seguridad de este país, ¿por qué? ¿Por qué tiene que existir en Washington, la capital de los Estados Unidos, una embajada castrista? Cuando todos sabemos, desde el más humilde ciudadano hasta nido de conspiración, nido de espionaje, y verdaderamente eso es vergonzoso. Hay que sudafricanizar el tema de Cuba. Hay que hacer un boicot internacional. Ese embargo tan importante que implementa los Estados Unidos contra la dictadura, que a mi modo de ver es la medida más coherente y clara de apoyo a la oposición y al pueblo de Cuba en su lucha por la libertad, es hora ya de que se internacionalice. Antunes, muchísimas gracias. Como José Daniel Loreto Hernández no debe morir en la cárcel. Así es, que se escuche tu clamor y que haya acuerdo y concierto por parte de las organizaciones que deben hacer bastante ruido político y sobre todo en países donde hay democracia para que se alcance a escuchar y que la presión se ejerza dentro de Cuba. Un gran abrazo a la distancia, saludos en casa, Antunes. Gracias a ti, hermano, gracias a ti por esta oportunidad. Yo siempre he dicho que tu periodismo es una prueba, tu conducta es una prueba de que se puede ser periodista y se puede ser digno a la vez, se puede ser coherente a la vez. Una cosa es la imparcialidad y la otra es la demagogia y la otra es el temor a decir la verdad. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Amén. Felicidades. Amén. Igualmente, que la Virgencita los acompañe. Muchas bendiciones para tu hogar. Conversamos con Jorge Luis García Pérez Antunes. Fue preso político en Cuba, es defensor de los derechos humanos, activista político acá en el sur del estado de Florida, hablando en relación a este arresto contra José Daniel Ferrer, un activista cubano de la organización UNPACU que se encuentra tras las rejas nuevamente.